Comenzar aquí, hermanos. Este capítulo 22, hermanos, yo le titulo como es el clímax de la fe. Este capítulo 22 es un capítulo, hermanos, que forma un desarrollo importante en la vida de Abraham y su relación con Dios. Hermanos, este pasaje tiene mucha relevancia en el Nuevo Testamento porque en algunas ocasiones los escritores lo usaron para explicar cómo funciona la fe, ¿verdad? Por lo menos en 2, 3 ocasiones los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a este evento para explicarnos cómo funciona la fe. Tenemos que entender que esta historia está marcando uno de los puntos más altos en la historia de Abraham y su relación con Dios. A veces, hermanos, ¿verdad? Con una lectura a veces simple o corriendo, o sea, nos da la impresión que Abraham llegó aquí de la noche a la mañana, ¿verdad? Y a veces personas que empiezan a leer su Biblia y llegan a Génesis capítulo 22 y dicen, ay Señor, no me vais a pedir eso, ¿verdad? Pensando como que duro, no, apenas voy comenzando, ¿verdad? Y a veces una lectura superficial pues nos hace pensar, pero no es así, hermanos, ¿verdad? Este es uno de los puntos más altos en la historia de Abraham y su relación con Dios y ahorita se lo voy a demostrar. Entonces, este narrativo, hermanos, va a presentar en un sentido una ilustración de cómo la fe crece, ¿ok? Hermanos, la fe crece y llega a un punto en que puede responder a las pruebas en confianza y obediencia. De nuevo, hermanos, creo que este narrativo, ¿verdad? Este narrativo de nuevo ilustra cómo la fe crece y llega a un punto en que puede responder a las pruebas en confianza y obediencia. Quiero que piense tantito un poquito en el resumen de la vida de Abraham. La Biblia nos dice, hermanos, que este es el padre de la fe, ¿sí o no? Dice la Biblia que este es el amigo de Dios, ¿sí o no? Ahora, cuando usted escucha eso, padre de la fe, amigo de Dios, uno pensaría, no, este hombre ya ni camina, ¿verdad? Flota. ¿Cómo se ve el amigo de Dios? ¿Cómo se ve el padre de la fe? Bueno, déjenme enseñarle cómo es el resumen de la vida de Abraham. En capítulo 12 dice la Biblia que Dios lo llamó para ir a un lugar que no sabía. Y dice la Biblia que obedeció. ¿Verdad? Pero también la Biblia dice que en ese capítulo hubo hambre en la tierra y se robaron a su esposa y le dieron una ofrenda de amor. ¿Sí o no? ¿Por qué se robaron a su esposa? Porque dijo, es que es mi hermana en Cristo. Y por miedoso, se llevaron a su esposa. Y Dios los protegió. Y bueno, eso fue un tropezón, sote, ¿verdad? Pero después, los siguientes capítulos, vemos capítulo 13, tomar una buena decisión cuando Lot. Vemos en capítulo 14, hermanos, el capítulo 14 es el capítulo de la lotería. Un don nadie venció a reyes y podía hacerse un nombre, y podía obtener todas las riquezas. ¿Y qué dijo? No voy a agarrar nada, para que no digas que me enriqueciste. Y en el capítulo 15, ¿verdad? Es cuando Dios hace un pacto con Abraham. Es un punto alto en su fe. Pero el siguiente capítulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Otro tropezón. Sara le dice, mira, Dios tiene la culpa. Yo creo que Dios quiere que agarres a mi sierva y el hijo que tenga yo lo voy a adoptar. ¿Ok? Y Abraham, ¿verdad? Ni perezoso ni nada. Pues ya, bueno, ¿verdad? Tiene un hijo. La sirvienta empieza a ver mal a Sarai y Sarai dice, ¿cómo se te ocurre, Abraham? Y Abraham, pues, ¿qué? Pues si tú dijiste. Y ese fue otro tropezonzón, hermanos, porque Dios le había dicho que un hijo de él. Pero de nuevo lo vemos, capítulo 17. Dios se le presenta. Dios le da la señal de la circuncisión para que sepa qué tan en serio está Dios. ¿Verdad? Capítulo 18, hermanos. Dios viene, tiene una reunión con él. Y en este capítulo 17 Dios le dice, Abraham, en un año
En el capítulo 18 Dios le dice a Sara, en el tiempo de la vida vas a tener un hijo. Y en el capítulo 19 vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Lot se salva porque ¿quién oró por él? Abraham. Y luego, hermanos, al capítulo 20, otra vez es mi hermana en Cristo. Y Abimelech, de nuevo, se lleva a Sara. Ahora aquí, este fue un punto bien riesgoso, ¿sí o no? Porque acuérdese, ya le había dicho Dios, en el tiempo de la vida. Entonces, aquí había en riesgo de que, oye, Isaac, ¿cómo que no se parece a Isaac? Está buenito. Había un riesgo, ¿verdad? Pero Dios nos protege. Y te acuerdas, Dios le da una suma grandísima de dinero a Sara. ¿Para qué? Para que sepan que Abimelech no la había tocado. Y luego vimos la semana pasada el capítulo 21, ¿verdad? Amenazas. Ismael amenaza la simiente. Abimelech amenaza la tierra. Pero Abraham obedece. Y Abraham confía en Dios. Y la fidelidad de Dios. Ahora, hermanos, miren aquí, miren la cruz. Alta, baja, alta, baja, alta, baja. Sonido de Dios. Ahora no le estoy diciendo esto. No, no es para agarrar los defectos, sino para que entiendan el acento es. Ahora, no es que cada resbalón fue peor, pero es y el camino de la fe, esto es lo que utiliza Pablo en el capítulo 4 para decir, ese es el camino de la fe. El camino de la fe tiene sus problemas, el camino de la fe tiene sus luchas, pero nos levantamos. Dice el libro de Proverbios, 7 veces cae el punto y de todas vuelve. Yo creo que uno puede sentirse muy identificado con Abraham, porque muchas veces nuestra vida cristiana es así. Hay tiempos muy buenos, pero a veces no tiempos muy buenos. Hay tiempos de mucho ánimo, pero a veces no de tanto ánimo. Y este es el punto, hermanos. Este es el punto. Entonces, vamos a orar, que Dios nos ayude en esta mañana, por favor. Señor, te ruego que tú nos des gracia, que nos ayudes con la tecnología. Algo está pasando, hay una interferencia, no sé qué está pasando. Espero que no afecte mucho, pero te pido que nos ayudes, Padre. Danos gracia, por favor, en este narrativo. Y permíteme explicarle a mis hermanos el asunto y el camino de la fe. Te lo suplico, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces leímos ya la lectura, hicimos la lectura. Vamos directamente, por favor, a la interpretación. Puse como título las pruebas son la manera en que Dios evalúa nuestra lealtad y obediencia. Creo que también pudiéramos decir que las pruebas son las maneras en que Dios evalúa nuestra confianza y obediencia. Hermanos, comenzamos diciendo esto. El versículo 1 dice que Dios, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. El narrador es quien comienza la historia diciendo que esto era una prueba, ¿ok? Ahora, eso es muy importante, hermanos, porque Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide, hey, mata a tu hijo, Abraham no está diciendo, me estás haciendo una broma, ¿verdad? Me estás probando. No, él no sabía que esto era una prueba. Él es, ¿verdad? Él no está, y el narrador nos está diciendo, esta fue una prueba. Dios está probando a Abraham. Ahora, hermanos, ¿qué significa una prueba? Eso es muy común en la Biblia, en la iglesia, ¿verdad? A veces nosotros, es que Dios me está probando, Pero hay que entender bien qué es la naturaleza de la prueba. La palabra hebrea que se utiliza aquí es la palabra hebrea nasá, que denota poner a prueba para comprobar la naturaleza de algo, incluyendo imperfecciones, faltas u otras cualidades. ¿Ok? Ahora, mire algunos pasajes donde se habla este asunto, especialmente en el Pentateuco. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día
para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Hermanos, el pueblo de Israel nada más debería recoger lo de un día. Nada más debería recogerlo de un día. Si guardaban, se les iba a echar a perder. Y en la obediencia de un día, Dios los estaba, ¿qué? Probando. Éxodo 20:20, y respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, mira aquí, para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. Hermanos, el capítulo 20 es cuando les da los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Escuchan una voz que dicen: no nos vamos a morir. ¿Para qué hizo Dios eso? Para probaros. Estos pasajes, Deuteronomio 8:2-3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Hermanos, ¿hay una relación entre la aflicción y la prueba? Para afligirte, para probarte, note aquí, para que saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora mire aquí, y te afligió, y te hizo tener ¿qué? Hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, Dios afligió al pueblo y le hizo tener hambre. A veces yo no sé por qué, un hermano me decía, yo no sé por qué a veces tenemos la mala idea de que el hambre es pecaminosa, que nadie debe estar con hambre. Por aquí el hambre tenía un buen propósito. Un buen propósito. Mire lo que dice más adelante en este pasaje. Que te hizo caminar, hablando de Dios, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Otra vez, mire, afligiéndote y probándote, y mira esa frase, para la postre hacerte bien. Y vamos a ver más adelante, hermanos, una de las características de las pruebas es que Dios quiere hacernos bien, bien. Estos son los versículos, hermanos, que nos enseñan este asunto de las pruebas. Hermanos, de nuevo, Dios probó a Abraham. ¿Qué estaba intentando Dios? Estaba intentando conocer el corazón de Abraham, estaba intentando conocer la fe de Abraham, las reacciones de Abraham, ¿verdad? Eso es lo que estaba intentando. ¿Por qué? Porque tenía un buen propósito. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que Dios le dijo? Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces cuando uno lee eso, yo no sé si usted, pero se pregunta, ¿qué tipo de Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo? Y a veces, hermanos, este tipo de versículos o este tipo de historias nos hacen, a ver, ¿cómo Dios no estaba en serio, verdad? ¿Por qué? Bueno, nos hace pensar porque, bueno, los sacrificios humanos están en contra de la naturaleza de Dios. Hermanos, el Dios verdadero nunca va a pedir sacrificios humanos. Los dioses paganos hacen eso. Los dioses paganos hacen eso, pero nunca el Dios verdadero. Ahora, hermanos, ¿por qué pedirle matar a Isaac si Dios mismo se lo había dado? ¿Se acuerdan? Dios hizo un milagro. Sara era estéril, avanzada en años, y Dios le dio fuerza, y Dios le dio capacidad, e hizo un milagro. O sea, ¿por qué quitárselo? Mejor no se lo hubiera dado. ¿No? No muchos pensamos, a ver, Señor, ¿para qué me lo quitas? ¿Para qué me lo das si me lo vas a quitar? Ahora, hermanos, ¿por qué correr Ismael si iba a pedir matar a Isaac? Imagínense lo que vino a la mente de Abraham. El Señor quiere que mate a este y me mandó a correr al otro. Como que no tiene sentido de primera mano, ¿no? Piénselo. Oiga, hermano, no a veces ciertas pruebas parece que no tienen sentido.
Parece que ciertas pruebas no tienen sentido. Ahora note aquí, ¿cómo respondió Abraham? Miren lo que dice el versículo 3. Y Abraham huyó. Y Abraham se puso a discutir con Dios. Y Abraham ayunó toda la noche y por muchas semanas para que no. Dice aquí, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sin reclamos o intercesiones como había hecho con Lot, simplemente... A ver, hermanos, quiero que piensen en esto. De nuevo, este es el padre de la fe. Y uno pensaría, no le dolía a su hijo. Este era de los padres de antes, insensibles. ¿De veras? ¿Cómo Dios habla de su hijo? Dame tu hijo, tu único. ¿Qué dice? A quien amas. Ahora, hermanos, aquí está nuestra pregunta. ¿Cómo es que este hombre, Dios le pide algo y él simplemente obedece? O sea, ¿cómo es que este hombre llegó a actuar de esa manera? Y a veces, hermanos, de nuevo, esto es a lo que a veces nosotros ponemos una división. No, yo que me voy a comparar con Abraham. Pero tenemos que entender que no es Abraham, no es como que Abraham nació con un superpoder o algo muy adentro. Esto nos está enseñando la dinámica de la fe entre nosotros y Dios. La dinámica entre la fe de nosotros y Dios. Ahora, mire por favor. El viaje, hermanos, fue un viaje de 3 días. No sé si, mira ahí, ellos estaban en Berseba y Dios le pidió ir hasta el monte Moriah. ¿Ok? Ahora, tomó 3 días. ¿Por qué tomó 3 días? Bueno, porque llevaba varias cosas, ¿ok? Llevaba siervos, llevaba a su hijo, ¿verdad? Probablemente tenía que caminar, y bueno, no había tantos caminos, ¿ok? Fue un viaje complicado de 3 días. Ahora, note aquí. Le dice a sus siervos cuando lleguen, mira aquí, por favor, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y luego ¿qué dice? ¿Qué? ¿Estaba mintiendo? Dice, volveremos. Ahora, ¿por qué no llevó a sus siervos? ¿Por qué les dice, espérenme aquí? ¿Por qué no les dice, vamos? Probablemente ellos detendrían a Abraham para no matar a Isaac. Imagínese, ve a su jefe que está amarrando a su hijo. ¿Qué le pasa a este? No, está loco, ¿verdad? Por eso no los llevó, muy probablemente por eso no los llevó. Ahora, hermanos, muy interesante aquí ¿cuántos años tenía Isaac? ¿Cuántos años tenía Isaac aquí? Bueno, algunos creen que tenía entre 13 a 15 años. O sea, no estamos hablando de un niño de 5, no estábamos hablando de un niño de 10, estamos hablando de un adolescente probablemente de 13 a 15 años. Vamos a conceder el asunto de 13 a 15 años. Entonces, este es un adolescente jovencito de 13 a 15 años. Ahora, hermanos, ¿qué fueron las únicas palabras de Isaac y qué respondió Abraham? Note, por favor. Y él dijo, he aquí el fuego. Este es Isaac preguntando, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero papá, como que nos hace falta algo, ¿no? ¿Y el cordero? Mire lo que le contesta Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. Ahora, esa palabra proveerá juega un papel importante en este narrativo. Ahorita va a ver por qué. Ahora, hermanos, usted conoce aquí, Abraham prepara la leña, Abraham, hermanos, ata a Isaac, compone todo. Dice versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos,
¿Con qué emoción debemos interpretar el clímax de esta historia? ¿Con qué emoción? Uno pudiera, hermanos, las películas que yo he visto, que no son muchas, de esta historia, yo he visto una película que decía que Abraham estaba así como que, así como que en angustia y en dolor, probablemente. Ahora, aquí está la otra cosa. Algunas películas lo ponen como Isaac defendiéndose de, no, papá, suéltame, estás mal, que no sé qué. No, que... Y hay películas que lo ponen así. Pero esto es muy interesante, hermanos. El texto no dice. Y aquí hay una cosa, hermanos. La Biblia no tiene problema en presentar emoción, ¿sí o no? La Biblia detalla emociones. La Biblia no tiene problema en detallar emociones. A veces si uno dice que él estaba muy triste, estaba muy contento. O sea, la Biblia tampoco tiene problema en revelar, ¿se acuerda? Cuando Sara se rió y pensó en su corazón, Dios sabía y la Biblia no tiene problema en revelar eso. Hermanos, esta es la cosa. Abraham es presentado tranquilo. En nada de las palabras que utiliza, Abraham está con miedo ni angustiado. Ahora, yo me imagino que había algo en su corazón, pero el texto no dice. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el texto no dice? Entonces, de nuevo, está ese versículo 10 que es el clímax, y Abraham es presentado tranquilo, y entonces, hermanos, y bueno, dijimos, Isaac no lucha, el ángel de Jehová interviene para evitar que Abraham mate a Isaac y declara, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, Dios provee el carnero para el holocausto. Imagínense esa escena. Imagínense esa escena. Dice, Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por su cuello. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Ahora, mire esto muy interesante. Ofrece el holocausto y luego esta frase, en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Ahora, hermanos, esto de nuevo, esto es muy interesante. Abraham está yendo hasta el punto más alto de obedecer a Dios. Y Dios lo detiene. Porque el punto no era el sacrificio. El punto era la fe. Y el punto era la obediencia. Hermanos, este es el punto importante de la escena. De nuevo, y no estoy relatándola, ni quiero jugar con la escena, ni quiero jugar con las emociones, porque quiero que veamos cómo Dios presenta esta escena. Cómo Dios presenta, Señor, este avance en la fe de Abraham. Y entonces, hermanos, no con eso, mire aquí por favor. Abraham llama el lugar Yahweh Jireh, o Dios proveerá. Abraham le pone ese nombre, Yahweh Jireh, o Dios proveerá. Ahora, hermanos, ¿qué significa Yahweh Jireh? Yahweh Jireh. El verbo Jireh es usado aquí, tiene la idea de ver. Las implicaciones de este nombre redundan en que Dios ve los actos y necesidades de los hombres e interviene a favor de ellos. De aquí la idea de proveer o ver de antemano para suplir. Hermanos, la idea es Dios, ¿verdad? Dios provee. ¿Por qué Dios puede proveer? ¿Por qué Dios tiene la capacidad de suplir? Porque Él conoce de antemano. Él sabe lo que necesitamos. Y es lo que le dijo. Dios se proveerá de holocausto. Dijo, Dios sabe qué va a hacer. Dios va a ayudarnos en este asunto. Y es lo que Abraham reconoce. Dios es capaz de ver y Dios es capaz de intervenir. Y aquí, hermanos, exactamente. Y ahorita vamos a ver eso. El ángel de Jehová llama a Abraham por segunda vez para reafirmar sus promesas, añadiendo un juramento. Note aquí, miren hermanos, esta situación difícil de Abraham no nada más fue de beneficio para él,
sino para nosotros. Mire lo que le dice el ángel: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, mire esa palabra por favor, en tu familia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, algo muy interesante que hemos visto del libro de Génesis. Hermanos, el libro de Génesis no nos está presentando historias aisladas. Hermanos, el libro de Génesis está caminando en una sola historia. ¿Se acuerda? Desde el capítulo 3, cuando el hombre peca, Dios provee, ¿verdad? Voy a poner enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Un hijo de la mujer aplastará a Satanás en la cabeza, y la serpiente va a causarle una gran herida a ese hijo de la mujer. Y desde Adán y Eva están esperando ¿qué? Un hijo. ¿Se acuerda? Nace Caín y dice Eva, es este, y no es. Nace Noé, ¿se acuerda? Su padre Lamec dice, este va a ser, y adivine qué, no es. Isaac tampoco es. ¿Por qué? Porque ¿quién es ese hijo de la mujer que aplastaría a la serpiente? Es Cristo. Ahora, hermanos, ahora nota aquí, hermanos, en el plan de la salvación, en el plan que Dios tenía, que es perfecto, están interviniendo hombres. Hermanos, las acciones de los hombres son reales. Los hombres no son títeres jugando, ¿verdad?, el plan de Dios. Es como, a veces pensamos que Dios a veces se divierte jugando aquí. Y a veces pensamos, hermanos, que Dios está jugando con nosotros como si fuéramos títeres. No somos títeres. Y Dios está interactuando con nosotros, hombres libres. Y esto es muy importante en este narrativo, porque dice Dios, yo juro. ¿Por qué? Por lo que tú hiciste. Hermanos, yo no sé cómo está funcionando, pero en esta interacción entre Dios y las acciones de los hombres, mire cómo Dios responde. A Dios le importan las respuestas. Y Dios le da y le reafirma su promesa. Dios ya le había dado una promesa, ahora se lo jura. Hermanos, ¿usted cree que Dios necesitaba hacer eso? Ya una promesa de Dios es segura, pero ahora le jura por sí mismo. Voy a cumplir lo que te dije. Ahora, ¿por qué le jura? Porque Él obedeció. Porque Él obedeció, y no es lo que dice al final, ¿por cuanto qué? Cuando obedeciste a mi voz. Ahora, hermanos, mire lo que dice el escritor de Hebreos. Yo creo que usted ha visto este versículo. Note el beneficio. Y como dije, hermanos, Dios no nos tiene como títeres. Dios no está usando esto y estamos viendo historias como títeres. No, estamos viendo la relación entre un Dios real, un Dios soberano, y hombres con libre albedrío. Dice el escritor de Hebreos, Dios también se comprometió mediante un juramento, lo que acabamos de hacer, para que los que recibieran la promesa pudieran estar ¿qué? Totalmente seguros que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, pues que es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Reina Valera dice, porque es imposible que Dios mienta en dos cosas inmutables. Ahora, no dice Reina Valera cuáles son esas dos cosas, pero sí sabemos por el Génesis, una promesa y un juramento. Hermanos, por lo que hizo Abraham, Dios nos dio más confianza y esperanza de traer al Mesías y traer, hermanos, tener una confianza segura por lo que hizo Abraham. Yo le pregunto, ¿importa la manera en que respondemos? ¿Importa la manera en que respondemos? Claro que importa. Claro que importa. Ahora, hermanos, note aquí, por favor. El final de la historia es muy inesperado. No sé si leyó, ¿verdad? El hermano Ortega volvió a leer el versículo que leímos. ¿Se dio cuenta? Hermanos,
Eso, hermano. Pero, hermanos, ese final está muy raro. Estamos viendo una tremenda historia y termina hablándonos del hermano, ¿no? Llegó noticia a Abraham del nacimiento de 8 hijos a su hermano Nacor. El narrador añade un detalle que introduce a la siguiente historia. Y Betuel fue padre de Rebeca. Porque la siguiente historia, a Isaac ya está más grande y necesita casarse. Pero recuerde, los hombres de la tierra son malos. Dios había destruido a Sodoma y Gomorra porque eran malos. Isaac no se puede casar con esa gente. Isaac necesita una esposa. ¿Qué tipo de esposa? ¿Y de qué lugar la va a sacar? ¿Quién es Rebeca? ¿Quién será Rebeca? ¿Será que Dios seguirá proveyendo? ¿Será que Dios seguirá viendo? ¿Será que Dios es capaz de suplir y que las cosas complejas de la vida Dios puede ayudar? Claro que sí. Y este final inesperado de nuevo. Por eso le digo, la idea de que tenemos un Dios que provee. Ahora, hermanos, por favor, piensen en un Dios que provee. No nada más en la idea de un Dios millonario que trae, ¿verdad? Le da a Dios así. No, hermanos, es un Dios que mira. Es un Dios que mira. Y Él va a proveer lo que necesitamos. Y no siempre tiene que ser monetario. No siempre tiene que ser monetario. Es un Dios que es capaz de suplir cualquier cosa, necesidad física y espiritual. Ahora, hermanos, de nuevo, esta prueba, este narrativo y esta historia que ustedes conocen, de nuevo, es algo impresionante. Porque de nuevo, si uno lo lee, uno pensaría, ¿qué si Dios nos pidiera algo así? Oye, que Dios me pidiera mi Josué, no hombre, mi Caris, no hombre, mi Génesis, no. Y uno pensaría, yo no lo voy a hacer, no, que Dios ni me lo pida porque yo no lo hago. Muy honestamente. Pero hermanos, de nuevo, creo que este narrativo no está para que pensemos que Dios nos va a quitar a uno de nuestros hijos. Así de esa manera. Pero hermanos, creo que este narrativo está para ayudarnos a aprender sobre el asunto de las pruebas y su relación con la fe. Déjenme nada más a manera de reflexión esto, por favor. Dios tiene el control de las pruebas, de modo que nunca superarán nuestra capacidad de responder. Nunca, hermanos. Dios tiene el control de las pruebas. Nunca van a superar nuestra capacidad de responder. Usted ha llegado a pensar, yo no sé qué haría si se metiera un maleante a mi casa. Yo creo que lo mato. ¿Ha pensado así? Yo sí he pensado. De veras, hermano, yo sí he pensado así como, no, si llega uno o le hace algo a mi hijo, no. Y uno piensa en escenas así como que, bueno, pero ¿sabe qué dice la Biblia? No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, la palabra es legítimamente puede traducirse prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados, ¿qué dice ahí? Más de lo que podéis resistir. Sí dice ahí claro, ¿verdad? No os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación o prueba, la salida. Ahora note aquí, para que podáis soportar. Hermanos, Dios tiene el control de las pruebas, de modo que nunca superarán nuestra capacidad de responder. Hermanos, Dios nunca nos va a pedir algo y nunca nos va a poner en una situación que va a exceder nuestra capacidad de responder. A lo mejor usted ha pensado, ¿verdad? Yo fui a un compañerismo de pastores y uno de los pastores estaba diciendo, mi hija adulta casada con hijos se suicidó. Y uno pensaría, yo no sé qué voy a hacer. Pues Dios no le va a dar algo que no podrá resistir. Dios tiene control de eso. Dios tiene control de eso. Otra de las cosas, Dios siempre tiene un propósito en las pruebas. Aunque la mayoría de veces no tiene. Hermanos,
algo que usted puede estar bien seguro es que Dios sí tiene un propósito, pero no le va a dar y me va a dar explicaciones. Y en el libro de Job nunca le da una explicación, pero sí tiene propósito. Mire por favor lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o también podemos traducir, porque saben que la prueba, ahí la palabra es diferente y la prueba puede traducirse, la palabra puede traducirse examen, porque saben que el examen de vuestra fe, el examen de vuestra fe produce paciencia. Otra palabra legítima para traducir es resistencia. Hermanos, las pruebas de nuestra fe producen resistencia. Mas tenga la paciencia o la resistencia, su obra completa, para que seáis ¿qué? Maduros y cabales, íntegros, sin que os falte cosa alguna, o para que no tengan deficiencias de carácter. Hermanos, las pruebas, dice Santiago, uno de los propósitos en las pruebas es que producen resistencia, nos hacen gente madura, nos hacen gente íntegra. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Hermanos, Dios está tratando de hacer gente a la imagen de su Hijo Jesucristo, con carácter, con resistencia, con ganas, en un mundo caído. Hermanos, necesitamos carácter en un mundo caído. Hermanos, no podemos ser como niños. Ay, yo no quiero ir a la escuela. ¿Le ha tocado a sus hijos? Ay, tengo mucho sueño. O no se tiene que levantar. ¿Sí o no? Muchos de ustedes, si no trabajan, no hay comida. No es si queremos, es tenemos. Y muchos de ustedes han ido con hambre, con sueño, cansados, enfermos. Porque es carácter. Una de las cosas, de nuevo, del asunto de la fe, es crear carácter. Dios quiere hombres y mujeres con carácter, íntegros, hermanos. Me gusta mucho cómo lo definió el hermano Chris Phillips. Íntegros es la diferencia de la brecha entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Una persona íntegra es una persona que tiene la brecha muy corta. Una persona que no es íntegra es una persona que tiene la brecha muy larga, que por su vida privada es uno y su vida pública es otro. Dios no quiere eso. Y muchas veces tiene que traer las pruebas para eso, para que se nos quite lo hipócritas. Porque sí, por público amamos a Dios. Dios, te amamos, te adoramos. Pero en la vida privada, Dios sabe. Esta es la razón de las pruebas, dice este pasaje. Otro asunto de las pruebas. Nuestra respuesta a las pruebas demuestra el tipo de nuestra fe y su madurez. Mire lo que dice aquí Santiago. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, hermanos, miren lo que está explicando. No está explicando que sus obras lo salvaron. Está explicando que sus obras confirmaron que Abraham era salvo. Y la segunda pregunta lo explica. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que está tratando de decir Santiago, hermanos, Santiago tiene un problema en su iglesia y está usando el ejemplo que acabamos de leer. Santiago, bueno, no es su iglesia, ¿verdad? Es la iglesia del Señor. Tiene un problema, que muchos son judíos y muchos se dicen hermanos, pero adivine qué, no lo estaban demostrando. Santiago es esta carta donde dice que algunos estaban entrando, ¿verdad? Y a los bien vestidos les decían, hey, espérate, siéntese aquí. Y a los andrajazos, ahí atrás, por favor.
Así estaba pasando, ¿verdad? Así estaba pasando. Eso estaba pasando. Había, hermanos, había gente que eran dueños y amos de terrenos y negocios y no les estaban pagando a los hermanos de Cristo. Ay, hermano, aguante. Y Santiago les introduce esto. ¿Verdad creen que son hermanos? Nada más por decir que son hermanos, porque decir que son cristianos, por favor, miren aquí. Y le está diciendo, miren a Abraham. ¿Cómo demostró que Abraham tenía una fe real? ¿Cómo en verdad se demostró que Abraham tenía una fe real? Por lo que hizo, por la obediencia. Está diciendo aquí, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó? La idea de perfeccionó es que la fe se hizo madura por las obras. La fe creció. Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. De nuevo, las pruebas y de nuevo nos muestran qué tipo de fe y qué tipo de madurez tenemos. Hermanos, las pruebas requieren fe y la fe no es pasiva, es activa y práctica y también crece. Mire lo que dice aquí, por la fe Abraham, este es Hebreos capítulo 11, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Note aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, la fe no es pasiva, no es algo que tenemos ahí en nuestro corazón, es activa, es práctica, crece. Dios no le pidió esto al principio de su vida, no se lo pidió a la mitad de su vida, se lo pidió en un punto importante donde Abraham había crecido y cada cosa que había pasado antes le preparó para este punto. Y hermanos, ahora mire de qué tal manera lo preparó. Dice aquí, Abraham por la fe. Y luego, ¿qué pensaba Abraham, hermanos? Mire, el escritor de Hebreos nos da una idea de lo que pensaba Abraham. Cuando subió al monte, cuando iba a sacrificar a su hijo, mire lo que pensó. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los, muy probablemente pensó, si yo lo mato, Dios lo va a revivir. Si yo lo mato, Dios lo va a revivir. En la relación de Dios y Abraham, Dios fue proveyendo circunstancias y obrando en Abraham para llegar a probarle con algo sumamente difícil, dándole la capacidad de responder adecuadamente. Hermanos, en vista de que las pruebas van a venir, queramos o no, y probablemente una o más de ellas va a ser sumamente difícil, le quiero preguntar. Yo no sé qué piense de usted, pero yo pienso de mí que yo soy muy chillón. Yo no soy valiente. Y yo una vez le dije, yo soy muy chillón. Y a veces pienso, Señor, si traes una cosa bien difícil a nuestra vida, una enfermedad, hermanos, me da gripa y siento que me ando muriendo. Una enfermedad, mi esposa, mis hijos. Hermanos, a veces uno, y la Biblia dice, las pruebas van a venir, queramos o no. ¿Tiene usted una fe verdadera en Dios? Porque solamente los que hemos nacido de nuevo la tenemos. No estoy diciendo aquí los cristianos. No estoy aquí diciendo los de Cordero de Dios. Los que han conocido a Cristo. ¿Tiene usted una fe verdadera en Dios? ¿Una fe verdadera en Dios? Ahora, junto con esto, ¿su fe está creciendo? No le hablo de lo que siente o piensa, sino de lo que realmente usted está haciendo en la conexión fe, palabra de Dios. Hay personas que me dicen, no, es que yo tengo mucha fe. ¿Y lee la Biblia? No, pero yo tengo mucha fe. Fe que no está basada en la palabra de Dios es fantasía.
creencia en un Dios que no está basado en la palabra de Dios es fantasía. Así de sencillo. Lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Hermanos, su fe no debe estar creciendo en lo que usted siente o lo que usted piensa. Su fe debe estar creciendo en su relación con la palabra de Dios. ¿Cuánto está conociendo más a Dios a través de su palabra? Quiero decir esto, ¿cuán menos religiosos somos? A veces, hermanos, en la iglesia somos re supersticiosos de un montón de cosas que escuchamos por ahí, por allá, por acá, por acullá. Pero nunca lo comprobamos en la Biblia. ¿Sí o no? Nunca lo comprobamos en la Biblia. Y de veras los cristianos viven, ay pastor, si usted no usa los domingos, Dios lo va a castigar. De veras. De veras. Y por último, hermanos, ¿qué le ha mostrado Dios en las últimas pruebas que ha tenido? ¿Cómo ha salido en las últimas pruebas? ¿Ha respondido bien? Hermanos, ¿qué nos enseña Abraham? No siempre respondió bien. Tuvo tropezones duros y difíciles, pero también tuvo algunos aciertos. En las suyas, las últimas, ¿cómo le ha ido? ¿Qué le han mostrado? Hermanos, las pruebas van a venir, queramos o no. Y probablemente una de ellas va a ser sumamente difícil. Déjeme recordarle nada más, otra vez, lo que venimos diciendo. Esta historia nos enseña cómo la fe crece y llega a un punto en que podemos responder a las pruebas en confianza y obediencia. Hermanos, las pruebas prueban. Dios evalúa nuestra lealtad y obediencia. Hermanos, las pruebas van a poner si en verdad somos de veras o si no. Si en verdad obedecemos su palabra o no. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, por favor. Yo estaba muy emocionado por predicar este sermón, pero también a la vez estaba, Señor, con mucha idea y mucha precaución, porque aquí en nuestra iglesia no tenemos que ir lejos. Hermanos y hermanas han pasado cosas bien difíciles. Enfermedades. Señor, hermanos tienen enfermedades de las que no van a mejorar. Señor, hermanas han perdido hijos. Sus hijos han desaparecido. Hermanos tienen enfermedades que son medio peligrosas y situaciones difíciles. Hay hermanos que les ha ido mal en los negocios, en una caída precipitada difícil. Señor, y yo siento que tú no has hecho esas cosas en mi vida. Y tengo que ser muy honesto, a veces me da miedo. Pero creo que la única manera de no temer es fortaleciendo nuestra fe en la palabra de Dios y confiando en que tú nunca vas a traer algo que va a superar nuestra capacidad de responder. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Señor, yo creo que este narrativo nos prepara para ese tipo de circunstancias. Aquellas que son difíciles. Aquellas que en verdad son muy difíciles. En aquellas que son muy largas. Ayúdanos, Padre. Pero también anímanos en que el asunto de la fe no tiene que ver con las cosas en la cabeza. La fe afecta todo, la mente, los sentimientos y la voluntad. La fe afecta todo el corazón. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Padre, por favor. De manera que podamos ser leales a ti y leales a tu palabra. Señor, yo he dicho de todo corazón, yo no quiero que los hermanos sean leales a mí como pastor. Yo quiero que ellos sean leales a tu palabra. Que si ellos toman decisión de no pecar, que sea por ti, no por mí. Que si ellos tomen decisiones de seguirte a ti, que sea por ti y no por mí.
Yo aquí a nadie voy a presionar, Padre, pero yo quiero motivarles juntos que caminemos la carrera de la fe, que crezcamos juntos, por favor. Te lo suplico de todo corazón. Ayúdanos a crecer juntos y ayúdanos a ir juntos, Señor, en las pruebas que ya estamos pasando y que pasaremos. En Cristo te lo pedimos. Amén.